Hola, soy Laura Máscaro, bienvenidos a mi videoblog. Hoy vengo a hablaros de mi libro. Pero no solo mi libro, es este libro que he escrito en compañía de Madalen Goiría. 10 preguntas que se plantea quien vive el homeschool. Este libro pertenece a una serie que está escribiendo Madalen, que es la serie 10 de homeschool, que son 10 libros, cada uno sobre una temática específica relacionada con la educación en casa y cada uno con una lista de 10 ítems sobre el tema concreto. Este es el octavo libro de la serie, aunque, como dice Madalen, a lo mejor debería haber sido el primero. Por contenido, tal vez sí que tendría que serlo, porque responde a las preguntas que la mayoría de la gente nos hacemos cuando nos planteamos educar en casa o cuando estamos empezando a educar en casa. Entonces, visto desde ese punto de vista del contenido, sí, tal vez tendría que ser el primero. Pero bueno, es el octavo, ahí está disponible ya para que lo compréis y creo que es muy útil, es quizás el más útil de todos. Ya había empezado a escribir este libro con las 10 preguntas que se plantea quien vive el homeschool y entonces me propuso escribir el libro a medias. Al principio no sabíamos muy bien cómo hacerlo, habíamos pensado pues con la lista de preguntas que ya tenía que las dos hiciéramos la respuesta entre las dos. Pero después a ella se le ocurrió una idea mucho mejor, que fue que yo hiciera mi propia lista de 10 preguntas. Entonces, en realidad el libro, aunque se titula 10 preguntas, contiene 20 preguntas, pero ahora os cuento. Yo hice mi lista de 10 preguntas sin haber leído las 10 preguntas que Madalen ya tenía previstas y ya había empezado a redactar las respuestas para este libro. Y cuando yo redacté mis 10 preguntas y vi las 10 suyas, vi que prácticamente eran idénticas. A lo mejor las planteábamos de una manera diferente, pero el tema en sí era, no lo he contado, pero igual en 8 de las 10 preguntas coincidimos. ¿Esto por qué? Pues porque en todo el tiempo que llevamos en el mundo del homeschooling, yo llevo 8 años, ella lleva algunos más, no sé exactamente cuántos, pero ella lleva más. La gente que se nos acerca siempre viene con estas preguntas básicamente. Pocas veces llega alguien nuevo, por así decirlo, con una pregunta que no esté contenida en este libro. Por eso digo que es quizás el más útil de toda la serie. Yo cuando escribí mi primer libro, Educación y Libertad, solía decir, cuando lo presentaba, cuando me preguntaban de qué iba mi libro, por qué lo has escrito, me decían, y yo siempre decía, he escrito el libro que me habría gustado leer cuando yo empecé a educar en casa. Cuando empiezas a educar en casa, o antes, cuando empiezas a planteártelo, tienes muchas preguntas, tienes muchas dudas y tienes muchos miedos. Y casi nadie te responde a ellos. Entonces, esto ahora está recopilado aquí. Si tú te estás planteando educar en casa o si estás empezando a educar en casa y tienes dudas, probablemente las encuentres aquí. Además tiene una cosa, y es que por una parte me gusta que hayamos coincidido en las mismas preguntas, primero porque eso significa que claramente hemos acertado, que realmente eso es lo que la gente quiere saber. Y segundo, porque así tenéis dos visiones diferentes de cómo responder a cada una de esas preguntas. No obstante, quiero aclarar que en este libro en ningún momento nosotras decimos así se tiene que hacer, esta es la respuesta correcta. Es decir, prácticamente todas las respuestas empiezan con un depende. Podemos darte una visión general, podemos explicarte cómo lo hacen otras personas, podemos decirte lo que nosotras consideramos, pero realmente luego depende de tus circunstancias. Tú lo tienes que adaptar a tu familia y a cada uno de tus hijos. Tú tienes que encontrar la respuesta correcta para ti. Y eso no está literalmente en este libro. En este libro hay unas guías y una información general y
ejemplos de otras familias, pero luego tú tienes que encontrar tu propia respuesta que será única para ti y única para tu familia. Eso es una cosa que me gusta de este libro, que hemos coincidido en este enfoque de en ningún momento decir a la gente cómo tienen que hacerlo. Yo no soy quien para decirte a ti cómo tienes que hacerlo. Yo te digo lo que yo conozco, lo que yo he leído, lo que yo he visto, lo que yo he vivido, y luego tú tienes que buscar tu camino. Tocamos un tema muy importante también, que es el de qué hacer si esto no funciona. Madalen lo plantea así, dice, ¿qué hacemos si esto no funciona? Y yo lo planteo como fracaso. ¿Y si mi hijo quiere volver a la escuela? Creo que es un tema del que se habla poco. A veces uno se siente como culpable si el niño quiere ir a la escuela, si el homeschooling resulta que no funciona, sientes que has hecho algo mal, que a lo mejor no has tomado la decisión correcta, que a lo mejor nunca lo deberías haber sacado de la escuela. Yo intento alejarme de toda esta historia de culpabilidades y de lo has hecho mal y te has equivocado. Pienso que está bien probar, deberíamos tener la libertad y la tranquilidad de probar todo lo que consideremos que nos puede ir bien y por supuesto de cambiar cuando veamos que algo no se ajusta a las necesidades que realmente tenemos. Este es un tema importante. Luego, pues otros temas, para que veáis cómo coinciden las preguntas, os voy a leer. Las de Madalen son estas. ¿Cómo podemos hacerlo sin crearnos problemas legales? Importantísimo el tema legal. Siempre sobre el tema legal sí quiero insistir en una cosa, y es que siempre, por favor, busquéis la información más actualizada. Lo que encontréis aquí, lo que encontréis en mi blog, lo que encontréis en cualquier sitio de internet sobre legalidad, aseguraos siempre de que está actualizado. Lo que yo cuente hoy puede no servir dentro de 6 meses si ha cambiado una ley o si ha habido nuevas sentencias o si ha pasado cualquier cosa, ¿vale? Esto es importante. Segunda pregunta, ¿qué hacemos si esto no funciona? Tercera, ¿hay otras opciones educativas fuera del sistema escolar oficial? Cuarto, ¿estamos de acuerdo los dos? Eso es algo que a mí me preguntan mucho. ¿Cómo convenzo a mi marido? Es un tema importante. 5, ¿tenemos un plan económico? 6, ¿tendremos tribu? ¿Cómo van a socializar con otros niños y niñas? El tema de la socialización no podía faltar porque, aunque yo siempre digo que casi me molesta que me pregunten por el tema, yo entiendo que preocupe y a mí en su día, momento confesión, también me preocupó. 7, ¿cómo debemos proceder a la desescolarización? 8, ¿lo saben los familiares más cercanos? ¿Cómo se lo tomarán? 9, ¿contamos con los medios necesarios para educarlos académicamente una vez superada la etapa infantil? 10, ¿cómo podrá obtener una titulación? Estas son las 10 preguntas que plantea Madalen. Y ahora voy a leer las mías y vais a ver que, aunque están planteadas de una manera diferente, en el fondo los temas son los mismos. 1, explicaciones. ¿Cómo explico mi decisión a mi familia y amigos? 2, transición. ¿Cómo adaptarnos a la nueva vida sin escuela? 3, métodos. ¿Cómo saber cuál es el método más adecuado para mi familia? Recursos educativos. ¿Cómo voy a enseñarle algo que yo no sé? Socialización. ¿Tendrá amigos si no va a la escuela? Hermanos. ¿Cómo puedo educar en casa a niños de edades y necesidades diferentes? Tiempo. ¿Cómo me organizo para atender a los niños, la casa, el trabajo y otras obligaciones? Dinero. ¿Cómo me voy a organizar con el trabajo y las finanzas? Trámites. ¿Qué requisitos exige la ley? Y fracaso. ¿Y si mi hijo quiere volver a la escuela? En el tema de la ley, obviamente, estamos hablando de España, pero aún así el resto del libro sirve para cualquier persona en cualquier país que esté. El de cómo explicarlo a los familiares, cómo elegir los métodos, cómo socializar, todo esto vale para cualquier país del mundo. El tema legal sí que nos hemos centrado en España porque es lo que nosotras conocemos. El libro tiene un prólogo de Alan Thomas que lo podéis leer primero en inglés y después está en español para que leáis la versión que queráis. Y del prólogo de Alan Thomas ha habido una frase que a mí me ha hecho muchísima ilusión, pienso que es el mejor elogio que nos podían hacer, y es que él lleva 20 años estudiando el homeschooling y dice: ciertamente me dio materia sobre la que reflexionar y llevo investigando sobre homeschool más de 20 años.
Y a mí, que alguien que lleva tanto tiempo investigando este tema, que sabe tantísimo, que podría escribir este libro 1000 veces mejor que nosotras, me diga que en este libro ha encontrado más temas sobre los que reflexionar, para mí es maravilloso. Luego hay una introducción de Madeleine y un epílogo mío en el que intento que al final de todo os quedéis con un buen sabor de boca sobre este tema y con vuestra decisión de educar en casa o de al menos tomarlo en consideración como una posibilidad. Es decir, este libro no es para convencer a nadie. Este libro es para que si tú te estás planteando si esto puede ser para ti, este libro te puede ayudar a terminar de decidir si te animas o no te animas, y si ya te has decidido y ya definitivamente vas a empezar o ya has empezado, seguro que tienes alguna de estas dudas. Todos las hemos tenido, es perfectamente normal. Vamos, es que yo lo que no me creería y lo que no me parecería normal es que alguien empezara a educar en casa y me dijera, no, pero lo tengo todo clarísimo, no tengo ninguna duda, no necesito ayuda de nadie. Eso es que, vamos, a mí me preocuparía, creo que no me lo creería mucho. En fin, yo lo que os quiero pedir es que si habéis leído este libro, nos dejéis vuestros comentarios. Podéis dejar una reseña en Amazon. Podéis dejar un comentario en el blog de Madeleine, podéis buscarnos en las redes sociales, en Facebook estamos las dos, o podéis dejar un comentario en este mismo vídeo. Queremos saber qué os ha parecido el libro, si os ha resultado útil, lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado, lo que cambiaríais, lo que habéis echado en falta, y si tenéis respuestas diferentes para las mismas preguntas o si tenéis otras preguntas. Nosotras es verdad que hemos coincidido prácticamente al 100% en las preguntas, pero a lo mejor vosotros tenéis preguntas diferentes, entonces me encantaría que nos las dejarais y si recopilamos suficientes preguntas diferentes, igual nos lanzamos o con otro libro o con una serie de vídeos o con una serie de artículos en el blog o con algo, pero seguro que una respuesta podemos intentar darla. Este yo creo que es de toda la serie 10 el libro más útil, el que va más a lo práctico. A mí todos los libros de la serie me han gustado mucho. Los de temas jurídicos yo entiendo que para otras personas pueden no ser tan interesantes, que es bastante aburrido leer sobre sentencias y sobre leyes y demás. A mí también me gustaron, pero creo que Madeleine dice que debería haber sido el primero y bueno, a lo mejor no tiene que haber sido el primero, pero sí creo que es el más útil, el más práctico, el que va más al grano para ayudar a las familias. Y yo, si con este libro podemos ayudar a alguna familia a tomar la decisión de si esto o no es para ellos, o una vez que ya han empezado, les podemos quitar un poquito las dudas que tienen, para mí el trabajo ya valió la pena. Así que 10 preguntas que se plantea que envíe el Homeschool, lo podéis comprar en Amazon y esperamos vuestros comentarios. Muchísimas gracias.